Bueno, hacemos Un breve. entrar a Florencia Abadi. Nació en Buenos Aires en 1979, es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, docente de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Artes de la UBA. Su trabajo cruza la filosofía, los afectos, la estética y la política. Publicó los libros de filosofía El sacrificio de Narciso y El nacimiento del deseo, y también un ensayo de afectos políticos, un ensayo sobre las emociones en las políticas. ¿Está bien lo que armó la producción o hay algo que corregir? Es una compilación que en realidad hace Cecilia Macón y yo tengo como un texto adentro de esa Ok. compilación. ¿De afectos? De afectos y política. Bien. No es estrictamente un libro mío, Bien. ni un tema Participaste estrictamente de- mío, la verdad. Ok. Todo el resto está impecable. Bien. Bien. Entonces, Bien. entonces no hay que despedir a nadie. Y confunde a Amazon, porque ponen como mi apellido es Abadi, ponen primero mi apellido en general Claro. en las redes, entonces aparece como un libro mío. Y no es justo por los autores. Por eso también. Flor, estábamos muy entusiasmados de poder charlar con vos porque siempre, bueno, de alguna u otra manera se sientan políticos o dirigentes o Me compañeros y imagino. compañeras que hacen política y, bueno, siempre terminamos hablando de coyuntura, gobiernos, pero esto me imagino que va a ser una charla mucho más filosófica que es, creo, como muy necesaria en estos tiempos. Y yo quería empezar de cómo convive la docente, la investigadora del CONICET, la filósofa, la ensayista, la poeta, toda una misma persona. Como puede realmente, o sea, con mucho psicoanálisis para poder terapia? trascender tanta... Hago terapia, sí, hace muchos años. No, digo, hay un montón de cosas, parece que todo confluye de alguna manera, un en docencia, investigación, ensayos, pero en realidad hay un conflicto efectivamente entre todo eso porque hay registros distintos. Una cosa es escribir en los registros académicos, por ejemplo, que demanda la investigación en CONICET y que aparte disfruto de hacer, y otra cosa es cuando me mando a escribir ciertos ensayos o cosas más literarias que tienen una... digamos, la posibilidad de ser leídas por muchas más personas, sin tanta nota al pie, sin tecnicismos. Los libros de ensayos no tienen tecnicismos, no tienen lenguaje técnico de la filosofía. Intento como abrir, de alguna manera, esas investigaciones sobre el deseo mimético que trabajo en Girard, en ciertos autores, en CONICET, bueno, convertir eso a partir de mitos y ciertos objetos literarios y películas también, y agarro como muchas cosas de la cultura popular que me gusta, para también tratar de transmitir algo de todo eso y contar algo de todo eso de una manera más literaria, más justamente lo que es un ensayo, ¿no? Okay. Pero, así que bueno, convive como puede. O sea, un poco va a la facultad y se viste de profesora, un poco se queda en casa en pijama escribiendo el ensayo, otro poco se... ¿Tenés método para eso o es más caótico? Bueno, iba a ser Es esto, bastante ¿no? caótico, ¿Sí? creo, sí. Mi único método es que una cosa por vez, no es que en realidad hago todo al mismo Bien. tiempo. O sea, hay como una semana, por lo menos unas semanas que digo esto, hasta que tengo como objetivos, y hasta que no termino un objetivo no paso al otro. Eso sí puedo decir, no es que puedo estar a la mañana haciendo una cosa, a la tarde otra, porque yo me ducho pensando en lo que estoy escribiendo, entonces no puedo, digamos, hay algo como que es muy ¿Usás esos intensivo. momentos de ducharte, de, no sé, de estar haciendo cosas para seguir pensando? Como todo el mundo, creo, ¿no? Son la máxima inspiración a uno. El baño sabemos que es un momento Sí, obvio. Absolutamente, Así que, bueno, absolutamente. No te es abandona algo- la idea, no te abandonan las ideas. Tal cual. Como sueño mucho con lo que trabajo también. Es Sí, como- claro. Somos Y aparte de la has misma- vencido algo que los mortales no, por lo menos en mi caso, ¿no? Que es la vergüenza de escribir y releerse. Creo que vos lo habrás hecho de más chica, ¿no? Tal cual. Pero eso de, bueno, escribí esto y al otro día lo lees y, qué mal que está esto, ¿no? Y no sé, te eyecta a no escribir más. Yo digo que escribir es el acto. El acto que más coraje requiere uno claro. ve la computadora Muy y valiente. todavía, digamos, más allá de los libros que haya publicado, eso pasa. Uno se encuentra con... Tiene algo en la cabeza, te encontrás con la hoja en blanco. Primero me hago un tecito. Claro. Es como que uno empieza a procrastinar, empieza como a... El ritual. retroceder frente al acto, ¿no? Empieza a acobardarse frente a eso. Y como decís vos también, releerse al día siguiente, cuando la noche anterior con una cervecita te pareció tan espectacular lo Claro, que escribiste dijiste, y ahora quizás no te parece tan espectacular. Yo tengo muchos años de taller literario encima, con lo que un poco me fui curtiendo de esto de la vergüenza, de mostrar los textos. De a poco uno va aflojando un poco. Pero Claro. algo para mí de escribir es como yo decir que me gusta, y a veces me gusta y a veces no me El gusta nada. ejercicio es importante. Esto de los Tal cual. talleres y demás. Sí, No es tal que, cual. bueno, me cae la idea, la transcribo y
No, foguearse, ¿viste? Sí. Te pregunto por el proceso de creatividad, ¿viste? Cómo, Sí. porque yo siento que hoy la creatividad, bueno, se la estamos cediendo de alguna manera a un ente tecnológico como la inteligencia artificial. De a poco, no digo todo, pero creo que empezamos a co-crear más que crear. Y vos que venís, bueno, con una trayectoria increíble, ¿cómo la irrupción de la inteligencia artificial, cómo la tomaste? ¿La tenés de lejos? ¿La usás como herramienta? ¿O te ayuda para romper por ahí los blancos? La verdad es que no la uso. Soy un poco abuelita, Bien. más allá de mi edad, que es mayor a la de ustedes, pero es todavía un poco Ahí nomás. mayor en cuanto a la tecnología. Soy como la última que llegó a Facebook, la última persona en la Argentina que tuvo un celular con WhatsApp. Yo está tenía bien. mi cosito que hacía así. Analógico. Nadie, claro, soy como un poco así que no sé cómo se abre el coso, me abre una ventana en la computadora y me asusto. Todo eso, entonces, como que todavía estoy llegando medio tarde, me doy cuenta que me empieza a cambiar la vida, así que de pronto le hago preguntas, eso es lo que más hago, pero no lo uso para trabajar. Algo para que antes le buscaba algo en Google, ahora hago la pregunta y me aparece la respuesta con cosas más prácticas de la vida, no tanto de trabajo, de salud, cosas así que tengo mi hipocondría, me llegan los estudios, averiguo antes de preguntarle al médico, hago mi consulta con Está bien, bueno, la esas usaste. cositas, digamos, esas cositas, La vas sí, pero metiendo vía a poco. Google, vía Google, como en el coso que Sí. dice, viste, modo IA. ¿No tenés la aplicación de alguna empresa? No pago nada, ni tengo ninguna aplicación de nada. ¿Y esa lejanía con la tecnología la ves positiva en un proceso creativo? ¿O te sirvió a vos? ¿O decís, che, hay algo de aura que se pierde cuando lo tecnificamos y lo mantenés lejos por eso? No es nada voluntario. Lo lamento en muchos momentos porque hay algo de un poco aislarme, de una cosa un poquito autista, que me ha pasado mucho también con las modas en la filosofía. Se pone de moda un autor, se pone de moda un libro. Yo me dedico enseño estética, filosofía del arte. Todo el mundo está viendo una película, todo el mundo está hablando de una serie y yo como no sé, no vi justo esa película, no la vi. Como de ir por otros lados, que ahora se llama neurodivergencia, tendré alguna suerte de neurodivergencia, que imagino me habrá servido porque sí estoy contenta con muchas de las cosas que hice y, digamos, imagino será una suerte de contracara también de eso. Pero no es algo que elijo ni que elegiría tampoco, digamos. Bueno, pero te permite cierta como impermeabilidad frente a lo que está sucediendo y más como focalizar en... Exactamente. Siempre hubo algo de eso desde chica. Todos, que esto de no escuchar lo que escuchaban, no ver el programa que Claro. veían, algo permitía que pase otra cosa, ¿no? Es como, bueno, entonces, ¿qué estás leyendo? Y no, un autor que nadie conoce y eso permite pronto trabajar sobre autores que son menos conocidos y poder rescatar y redimir un poco esas obras olvidadas. Trabajar sobre autores olvidados es algo que siempre hice, siempre me pasó. ¿Y vos en qué estás? No, ahora mi último libro sobre Lu Andrea Salomé. Una Autorazo. mujer bien. que Autorazo. no la leyó nadie, ni los que la conocen la leyeron porque siempre se conocen sus historias de amor, si la femme fatal, si se levantó a Nietzsche. ¿No? Como estar... Efectivamente. esas historias se saben de ¿Se lo ella. levantó o no se lo levantó? No, sí, se lo relevantó. Le rompió el corazón, lo hizo mierda. El matrimonio de él y ella le dijo que no, y Muy picante, Lu. terrible, ¿no? Una historia tremenda. Le rompió el corazón a muchos otros, aparte. Ah, ok. Sí, pero bueno, yo intento en el libro hablar de la obra de ella, que no la lee nadie, porque hay 1000 biografías que te cuentan todas estas historias, que son súper interesantes, desde ya, porque la vida de ella es genial y estas historias de amor a mí también me divierten. Pero bueno, eso, ir por ¿Qué te lados... llamó de la atención de esa obra? ¿Qué es lo que ves Bueno, interesante? entre otras cosas, que tiene una teoría del narcisismo Ok. que vuelve sobre el mito de Narciso, cosa que Freud no hace. Porque Freud, cuando habla del narcisismo, nunca habla del mito. Y yo en la lectura que hago en el librito, que veo que lo tienen ahí, del sacrificio de Narciso, intento hacer una relectura del concepto de narcisismo volviendo sobre el mito de Narciso. Entonces encontré que esta mujer hacía lo mismo, volvía sobre el mito y ella es una lectura totalmente distinta a la mía, la verdad no se parecen. Ella lo que dice es que Narciso no se mira a sí mismo en el espejo, sino que mira la naturaleza y a él conectado con esa naturaleza como un todo. O sea, que no es el yo el centro del narcisismo, sino la disolución del yo en la totalidad. Y que el narcisismo tiene que ver con un momento que es la fuente de la libido, que no es el yo, insiste ella, para Freud, sí, la fuente de la libido en su texto sobre el narcisismo es el yo, que el yo inviste con su libido los objetos del mundo exterior y puede volver
a retraer esa libido sobre sí mismo. Entonces, el narcisismo siempre está vinculado con la libido puesta en el yo, en contraste con la libido puesta en los objetos, ¿no? Uno se cura del narcisismo un poco informándose sobre la realidad. Yo los escucho a ustedes, digo, Trump pasa esto, qué interesante esto que dijo Candela, esto, me conecto con el mundo, ¿no? Invisto el mundo exterior, bueno, salgo un poquito de tanta libido, yo, lo que estoy pensando, ¿no? Más narcis por acá, aparte de filosófica, ¿no? Pero bueno, ella tiene como esta teoría del narcisismo en donde esa fuente de la libido no es el yo, sino que es una conexión, algo previo, algo preindividual, que es de donde surge nuestra energía vital. Y para hacer eso, bueno, esto hace una relectura de Narciso, cuál es esa función del espejo de la naturaleza, que me pareció muy interesante, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí vi algo que me identifiqué mucho, porque es como, esta mujer estaba discutiendo a Freud el concepto de narcisismo, cosa que yo muy humildemente hago en este librito. Bueno, ahí hubo... Una conexión. O sea, Narciso es más colectivo que individual. En la lectura de ella, Narciso es más colectivo que individual. O sea, sí, ni siquiera es colectivo. O sea, a los que acusamos de narcisistas no están así. Tal cual. O sea, lo que la psiquiatría contemporánea dice del narcisismo, que es esto que vos dices, acusamos de narcisistas, pues estamos muy acostumbrados a la perspectiva que nos da el narcisismo, la psiquiatría contemporánea, las redes sociales, repitiendo que es un manipulador, siempre varones aparte, es el narcisista, que es un psicópata, un manipulador, que no tiene empatía y que cuidado con el narcisista, claro, que aparte seguro te enamora y te seduce y después te deja abandonada, ¿no? Es como toda una cosa que circula y que sí. Es malo Narciso, che. Claro. Todo esto no es lo que dice el psicoanálisis del narcisismo. Esta es la psiquiatría, cierta psiquiatría contemporánea que diagnostica el trastorno narcisista y que sí tiene que ver con todo esto que circula en las redes sociales. Para Freud, el narcisismo tiene que ver con esto de la libido puesta en el yo. Y un momento en que el yo se constituye a sí mismo, se constituye como entidad, porque no nacemos como un yo. Freud dice, en algún momento llegamos a constituirnos como un yo. Eso tiene que ver con un momento en que nos tomamos a nosotros mismos como objeto de amor. Y es algo que, por un lado, todo sujeto pasa por esto, todos hacia el año, ponele entre los 6 meses y los 18 meses, dice Freud, pasamos por un estadio que es el estadio narcisista y después está cuando retraemos libido sobre... No les quiero está se entiende perfecto. Pero lo que quiero decir es, una cosa es la psiquiatría contemporánea, otra cosa es Freud, y otra cosa es lo que digo yo, que no es ni Salomé, ni la psiquiatría contemporánea, ni Freud, sino que es lavarropa de todo eso. Es una cuarta cosa, una cuarta cosa. Psiquiatría contemporánea, manipulador, sin empatía. Bien. Freud, libido puesta en el yo. Bien. Eso sería el narcisismo. Lu Andrea Salomé, conexión con la totalidad, disolución del individuo en la totalidad. Florcita, ¿qué dice? Florcita dice, ni la totalidad, ni yo. Hay un otro para el narcisista. Y ese otro es el que el narcisista busca la aprobación de ese otro. Es la mirada de ese otro a la que el narcisista está vinculado. ¿De qué modo? ¿De qué se enamora Narciso? No se enamora de sí mismo, no es un amor por sí mismo como sugiere Freud, sino que se enamora de su imagen. Y su sí mismo, su vida, su cuerpo, se suicida entregándose a esa imagen. ¿Qué es el narcisismo? Es todos esos momentos de nuestra vida en donde para sostener una imagen, enamorados de un ideal, entregamos nuestra vida, sacrificamos nuestra vida, nos postergamos a nosotros mismos porque creemos que somos amados en una imagen, porque creemos que tenemos que trabajar para ser amados. Creemos que tenemos que sostener ciertos ideales, que si no nos sacamos 10, si no estamos lindas en tal momento, si no respondemos a ciertos valores, a ciertos ideales, no nos van a amar. Eso lo hacemos por el otro. Lo hacemos, o por la comunidad, o por lo que te rodea. O... Tal cual. Lo hacemos para ser amados por el otro, más que por el otro, no puede decir, ¿no? Para ser amados por el otro porque, está bien, es una cuestión de supervivencia, ¿no? El ser humano necesita ser amado por el otro. Eso se puede leer como una entrega individual a lo colectivo, pero desde lo positivo. O como algo, bueno, como algo que te pesa. Tengo que construir mi imagen para que me amen los demás. O es algo, no, tengo que construir mi imagen porque yo vivo en comunidad Es excelente la pregunta y la distinción. Yo lo traté mucho en relación a esto que me pesa, ¿no? A uno le pesa, sostenemos la imagen y nos sacrificamos y hay que dejar de postergarse uno mismo y ser más egoísta en realidad y menos narcisista, es decir, priorizarse y no postergarse para sostener una imagen para que el otro me ame. Okay. Pero cuando le mandé el texto por primera vez a un gran amigo que se llama Pedro Yahue,
que es sociólogo, y fue uno de los primeros lectores del texto. Como sociólogo me dijo, narcisistas del mundo, uníos. Y me vino exactamente con esta lectura que me estás haciendo vos, que me parece muy buena, que es, hay sociedad, porque estamos los narcisistas, con egoístas no hace sociedad, con gente que se prioriza a sí mismo y no le interesa ser amado por ningún otro. Así que me parece que hay ahí algo en donde también, bueno, todo esto sí sirve también para armar sociedad y comunidad. Le doy la derecha a Pedri y a vos. O sea, si mañana me dicen narcisista, sí. Por eso, estamos acá por eso. Unidos. Vale, estamos acá, claro. ¿no? A mí me llega, en la tele. A mí me llega, y también la entrada al psicoanálisis por Cande, y me llega el libro que me lo recomienda ella, y yo dije, bueno, qué buena mirada y qué oportuna en este momento donde hay una tensión y una discusión sobre la libertad, la individualidad, lo colectivo, la comunidad, y qué buena lectura de Narciso como para esto, para pensar la sociedad en la que vivimos y cómo están nuestros representantes también discutiendo estos temas, porque vos ves hoy el gobierno que tenemos, no quiero entrar a lo político, sino más en lo sociológico, en cómo esta sociedad produjo un personaje como Milei, que te dice que la libertad es vos y los demás no te tienen que molestar, y el Estado, que supuestamente es una institución en la que participamos todos y estamos todos representados, tiene que correrse del medio porque lo que ordena es el mercado. Y ahí entra como una sociedad de el más fuerte, el sálvese quien pueda, el que tiene más herramientas para competir o a sobrevivir, el que no las tiene, que se busque la vida. Y creo que, bueno, este libro es oportuno para pensar eso también. Exactamente, como el Estado que, digamos, visto desde la filosofía de Hegel, por ejemplo, que es la que toma Marx, era la encarnación de lo común, pasa a ser visto como si fuera un padre represor que te saca algo, ¿no? Entonces, ¿y qué queda de lo común? No queda nada. Exactamente. ¿No? Estamos en un contexto en donde, bueno, pero algo viene a reemplazar, si no es el Estado, ¿qué viene a reemplazar eso? Como puede ser un comunismo sin Estado, por ejemplo. Nada viene a reemplazar en el esquema que estamos viviendo ahora eso común. Es realmente una fragmentación completa, digo yo metiéndome en estos temas que no son exactamente mi terreno, pero bueno, también podemos decir que el 12 de mayo viene la marcha por la universidad, por el financiamiento universitario, que soy docente en la universidad y estamos muy expectantes, y me gusta la perspectiva esperanzadora que planteó Cande. No podemos dar todo por perdido, hay que pensar que se va a llenar la plaza y que van a cumplir la ley, porque si no... Estamos complicados. Tal cual. Sí, porque hay muchos, ya vienen de muchos años de financiamiento. No, los salarios, o sea, es ridículo lo que pasó con nuestros salarios. Están en la mitad. ¿Cómo está la digamos. comunidad educativa? La ves activa, ¿no? La activa es con una suerte de situación de encrucijada de, por un lado, hacer paros y plantear los paros, y por otro lado, no querer vaciar la universidad con un gobierno que casi no sabes si no quiere que hagas el paro y la vacíes, en realidad. Claro, el objetivo es el no funcionamiento. Sí. La medida de fuerza que conocemos, la estamos mirando con cara de qué hacemos con esto. Pero hay otra alternativa a esa, a hacer paro, a manifestarse. Bueno, las clases públicas, se están dando muchas clases públicas, se está haciendo mucha movilización, ir a la marcha, por ejemplo, todo esto es como, bueno, otras maneras, mucha asamblea, pero es una situación compleja. Flor, quiero volver un poquito sobre el libro para preguntarte algo, porque me interesó mucho una mirada que vos traes en el libro, y en general te lo he escuchado de varias entrevistas también, sobre esto de que el narcisismo mata la curiosidad. Y me parece una línea espectacular, así que me gustaría que hagas ahí como doble clic sobre eso. Qué bueno, mira qué sutil tu pregunta realmente. A ver por dónde la encaro. Por un lado yo digo que Narciso es el enemigo de Eros. Y esta es una enemistad que fue olvidada. Es decir, Narciso es enemigo del deseo. Si el narcisismo en esa imagen lo que busca es ser visto como bello, ser visto como perfecto, ser visto como ideal. No, cuando sostenemos una imagen, no queremos sostener una imagen nuestra rota, queremos sostener esa hermosa imagen. El deseo nos pone en una situación de carencia, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de... Yo soy un poco extremista y un poco pesimista en mi perspectiva sobre el deseo en el libro, ¿no? Es medio como, bueno, el deseo... Te rompe, sí. Tal cual, te rompe todo. La curiosidad es erótica, ¿no? La curiosidad es algo que pertenece al ámbito erótico, pertenece al deseo. Y en este punto a mí me gusta ver que el narcisista, cuando justamente
busca cumplir esos ideales, llega al punto de no interrogarse sobre lo que desea. Es decir, alguien que necesita mucho cumplir con ciertos mandatos o con ciertos ideales, si vos le preguntás, ¿vos querés seguir la carrera de medicina, por ejemplo? Un narcisista genuino y honesto te va a decir, no tengo margen para hacerme esa pregunta, para curiosear sobre mi deseo. Sí, está vedado. En primer lugar, esto yo no me lo... O, ¿querés ser madre, por ejemplo? A cantidad de chicas que te pueden decir, mira, yo sé que si no soy madre voy a sentir que fracasé. Y no puedo hacerme la pregunta de si quiero o no quiero. O sea, hay una curiosidad que tiene que ver con una curiosidad sobre nosotros mismos, sobre nuestro deseo, más allá de esa curiosidad del mundo externo, que también podemos ir a eso, porque, digamos, creo que impregna todo, que el narcisismo aplasta. Y Narciso, hay un texto que a mí me gusta mucho del mito de Narciso, que es de Calderón de la Barca, el de la vida es sueño, y los sueños son. Bueno, Calderón de la Barca tiene un texto que se llama Eco y Narciso, que cuenta la historia de Narciso con una ninfa Eco que él la enamora y después la deja ahí tirada, ¿no? Pobre Eco, sufre mucho. Y en un momento, la manera en la que lo cuenta Calderón de la Barca es muy distinta a lo que se suele contar, porque en lugar de hacer que él sea un engreído, hace que él sea un chico, en realidad víctima de la madre, que la madre cuando nace lo mete dentro de una cueva y no lo deja salir, y a los 12 años, por primera vez, él sale. Y por eso no puede reconocer que la imagen que ve en el espejo es la suya propia, y se enamora de esa imagen y pasa todo lo que pasa frente al espejo. Y hay una escena que a mí me encanta que le dice, madre, ¿sé yo más de lo que tú has querido que yo sepa? ¿No he vivido siempre atento a tu obediencia? Se los digo así textual, ¿no? Es como, y esa frase siempre me pareció tremenda. Sé yo más de lo que tú has querido que sepa, como esa idea de ir más allá de lo que tus padres y tu madre, sobre todo, ¿no? Ese gran otro que es la madre, ¿no? Con mayúscula. Con mayúscula, tal cual. Trascender eso, lo que hay de transgresión en la curiosidad. La curiosidad es una pasión tremendamente transgresora, por eso se opone al respeto. Cuando uno curiosea, no respeta, ¿no? Estamos en un contexto en donde la curiosidad en las redes sociales está muy, ¿no? Espiar, exhibir, ¿no? Hay una cosa donde está todo muy, muy caldeado a ese nivel. Bueno, el respeto, ¿no? Si le revisás al otro, no estás respetándolo, estás curioseando. Bueno, toda esa cosa de la curiosidad que implica transgredir, implica desobedecer a esa madre, ¿no? Y el narcisista es muy obediente. El narcisismo es el que quiere cumplir con el mandato, quiere ser amado donde cree que es amado por el otro. No puede decir, yo soy así, y como es un buen egoísta, yo soy así, y el otro, si me quiere amar, que me ame. Y por supuesto, el egoísta es mucho más seductor y amado que el narcisista, que está haciendo todo para que lo amen, ¿no? Como el drama del narcisista que encima tiene que ver como ese egoísta que hace lo que se le canta, le va mejor que a uno, digo yo, como narcisista. Yo que divido el mundo entre narcisistas y egoístas. Así dividís el mundo. La verdad que sí. ¿Y te vas dando cuenta, narcisista, egoísta? Sí, es re Es fácil. infalible. Es re fácil. Sí. No quiero preguntar quién es narcisista y egoísta acá. No sé si puedo decir no tan fácil, digamos. En una horita, Tan en una fácil, horita. Claro, pero, Ahora, sí. yo soy ingeniero y te tengo que preguntar de la estructura. Una sociedad-comunidad no narcisista, ¿no termina siendo una sociedad-comunidad desordenada que en el fondo no va a poder encontrar nunca el objetivo del bien común? Porque todos se están preguntando y reestructurando los mandatos, entonces nunca hay el pase de postas, ¿entiendes? A ver, no, de vuelta. A ver. Iba a ir para un lado y no sé si después... Si yo voy rompiendo permanentemente, repreguntándome mis deseos y rompiendo los mandatos de mi familia, Sí, y voy desorganizando eso, está bien. en algún momento, ¿no voy a un desorden colectivo? Está bien, estás completando la cuestión anterior de alguna manera, ¿no? Ya habíamos dicho que el narcisismo hacía sociedad. Claro, el narcisista, como vos decís, o tomo lo que vos decís, no se pregunta, che, tengo un mandato que tengo que ir a cumplir, listo, tengo un objetivo. Tal cual. Hay una deuda, hay un lazo en esa deuda, ¿no? En esa tradición, en eso, bueno, esto me es indicado y yo voy, todo eso arma lazo. Creo que sí, yo creo que si no hubiera narcisismo en nosotros, no habría sociedad, estoy de acuerdo. Y no habría lazo y no habría estructura, si querés, por ponerlo en dos términos. Hay algo que tiene que ver con... con esa mirada del otro y esa importancia que le damos a la mirada del otro, que es el primer espejo. Piensen que el primer espejo, uno se ve reflejado en las pupilas del otro. Si
te mirás en mis pupilas, vas a ver tu imagen. Es muy loco. Yo veo muy poco, pero... Antes de que surja el espejo artificial e incluso el espejo de agua, que uno puede ver en un reflejo, hay un espejo en los ojos. Perdón, dentro. además del reflejo, en la expresión del otro, que es peor que en el reflejo. Sí. Bueno, mirá. Así Ya le que- sacaste la ficha, ¿no? Ese silencio. ¿Qué será este? Ese Mirá vos, silencio. mirá vos. No, pero no sé si se entendió, ¿viste? Como mi Creo pregunta, que yo, sí. para mí uno de los grandes filósofos, no quiero polemizarla o politizar la mesa, pero es Perón con el tema de la armonía y permanentemente buscar la armonía, que no es un punto exacto entre dos puntos, sino que es la tensión permanente entre esos dos extremos, o sea, tensión entre lo bueno y lo malo, nunca dejás de ser malo o bueno, siempre estás tensionando permanentemente adentro tuyo. Y también tiene una frase que para mí es filosófica, que es, che, la organización vence al tiempo. Y creo que, no sé, con lo que vos contaste, veo una sociedad más organizada con los narcisistas que con los egoístas. Estoy de acuerdo y tomo también esta idea igual de la tensión como diciendo igual los egoístas también cumplen su rol y si son los que exigen innovación y exigen desobediencia, también vamos Ok, a bien. darle... Podemos convivir todos. Vamos con Perón y decir, bueno, tiene que haber una tensión, ¿no? La palabra armonía tiene adentro, justamente en Heráclito eso está presente, la idea de una tensión entre dos cosas, o sea, la armonía se forma a partir de una cierta polaridad. Entonces sí, los narcisistas creo que son la clave de la sociedad, pero hay que ver si sin los egoístas... No, podría- lo que estás diciendo es terrible porque ahora ya están subidísimos. Vamos a organizar todos los Pará, que tocamos. y Todo lo que tocamos. ¿Dónde estamos los neuróticos ahí? Neuróticos creo que somos todos, los Los que más. no somos psicóticos. Si tenemos suerte, ¿no? Si tenemos suerte somos neuróticos, si no ya nos pasamos del otro lado. Creo que tanto egoístas como narcisistas son neuróticos. Bien. O sea, Es una patita más de la ok. Sí, una distinción adentro de la Ok. neurosis, diría yo. Sí. ¿Y dónde está o cómo se conforma la expectativa de los otros para que ese narciso sea determinado narciso? Claro, eso es interesante porque el narcisista está suponiendo qué es lo que el otro, cuál es Claro. la expectativa del otro, ¿no? En realidad es eso que uno cree que el otro quiere tal cosa. O sea, no existe la expectativa. Existe lo que yo creo que es la expectativa del otro. Exactamente, ¿no? Hay una proyección, hay una serie de proyecciones ahí en donde, claro, todo el tiempo terminamos sin entender nada, ¿no? O el otro nos dejó y creemos que el otro no nos ama porque no cumplimos con tal ideal y el otro no nos ama, pues no nos ama. Porque no respondimos a algo que creemos que tendríamos que haber respondido o el otro nos ama y no por lo que nosotros creemos que nos ama, con más suerte. Claro. Vamos a ser más optimistas. Nos ama por otra cosa y eso por todo eso que hiciste vos para que te ame no tiene nada que ver con el punto por el cual el otro te ama. Entonces sí, está lleno de proyecciones, de expectativa, de cosas ahí que son un gran delirio, ¿no? Como es el amor, que es todo un gran delirio. O también un componente de la fantasía, digo, no sé, me corto el pelo porque con el otro pelo no, y ahora sí, como algo de la autopercepción y de la fantasía que está muy presente, me parece, para pensar la política o a uno mismo también. Totalmente. ¿Sabés que en las últimas semanas hubo un personaje que vino a la Argentina, Peter Thiel, Sí. que es el dueño de Palantir, que habla mucho del deseo? Que es girardiano. Para mí algo Girardiano. terrible. Es mi filósofo de cabecera, Girardi. Él dice que el problema de la sociedad es el deseo mimético y que las redes sociales se estructuran en base a ese deseo, que es el deseo de uno, es lo que quiere el otro, es el deseo del otro. La teoría del deseo mimético es la mejor teoría que dio la filosofía para mí. Pero él dice que el deseo mimético lleva indudablemente a una competencia y que la competencia llega a suma cero. O sea, él es pro monopolio, cero competencia. Entonces que él ve un problema en el deseo mimético para la sociedad, cómo se reestructura. Por eso, yo creo que él da unos pasos ahí más, que yo tengo un amigo que me mandó una nota y lo único que puedo saber sobre Thiel es esa nota que leí de mi amigo, entonces no me quiero meter Ok. en esta deriva, qué quiere decir esa suma cero. El deseo mimético es una teoría de René Girard, un filósofo francés, ¿no? Que se va a vivir a Estados Unidos, que se convierte el cristianismo en un momento. O sea, el deseo mimético sí tiene que ver con la idea de la rivalidad y la envidia y la idea de que nuestro deseo nunca tiene que ver con las características o las cualidades de lo que deseamos, del objeto que deseamos o la persona que deseamos. O sea, yo no deseo al otro por lo que es, sino porque hay otra persona
que desea esa persona. Siempre en el deseo hay un mediador. Ese mediador me señala el objeto de deseo y me lo disputa también, porque como lo desea, es muy como los Es niños triangular, jugando en la sí, plaza, sí, sí, sí. ¿no? Es como que nadie quiere el juguete, el nene agarra el juguete, ahora todos quieren el juguete, la verdad. En esos planos se ve muy fácilmente. Y entonces, bueno, se genera esta situación de rivalidad, este modelo que me señala el objeto y que a su vez es un rival. Bueno, él lo muestra en cantidad de textos literarios, lo muestran Shakespeare, en Dostoyevsky, la obra de Girard es maravillosísima, y en algún momento se convierte al cristianismo porque dice esa es la única solución para que haya paz, por así decir, para que la violencia vinculada a este deseo mimético, a esta mímesis, encuentre una solución. La única manera ese es otro libro de él, digamos, uno más posterior a todo lo que venía diciendo, cuando él sale del closet cristiano, lo rechaza a todo el mundo, el ámbito intelectual, salir del, o sea, decir que sos cristiano, van a leer poco. O sea, eso es algo que... Entonces, bueno, él sufre mucho esa caída, me parece, y no sé para dónde toma Till esta idea de la suma cero, el monopolio, no tiene nada que ver con Girard, todo eso. No, tengo una pregunta que me voy a dar el lujo de hacerla porque estás acá. Adelante. Y voy a meterme Sí, en el full. Sí, sí. ¿Dónde se toca y dónde se diferencia con Lacan, Girard? Bueno, muy buena pregunta, porque acá está la frase de Lacan que dice el deseo es el deseo del otro. Claro. Entonces pasa mucho que uno dice, y esto no es lo mismo que dice Girard. Entiendo que hay un componente, o sea, que Girard es más triangular como lo plantea. Exactamente. Hay algo más triangular y hay algo en donde la perspectiva de Lacan es más Hegel-Koyev, que es como que lo que yo busco es el reconocimiento del otro. Lo que está en juego es la cuestión del reconocimiento. Y en Girard no está tan en juego la cuestión del reconocimiento, sino que está en juego una envidia primaria de quiero lo que el otro quiere. Una competencia. Tal cual, una competencia, pero sí en el sentido de una Pero más rivalidad negativo, imaginaria. claro. Porque la Ok. competencia, si vos y yo corremos una carrera, competimos a ver quién llega primero. Y no quiere decir que yo te considere mi enemigo. Hacerle Y mal te al odie otro. Y te envidie. ¿No? De hecho, o cuando uno envidia, o una envidia, no necesariamente está compitiendo con la otra. En tu cabeza estás compitiendo. No hay ninguna competencia. Competís con un concurso en la universidad y tenés que ver quién queda en el orden de mérito. Y a veces con una de tus compañeras competís y con la otra rivalizás. Con la otra se da la rivalidad imaginaria, ¿no? Y a Girard le interesa eso, cómo se dispara las rivalidades imaginarias en el deseo. En Lacan uno podría decir, es muy imaginaria la perspectiva Claro. de Girard y no tiene tan en cuenta lo simbólico. Lo dejamos ahí picando para que los lacanianos... Sí. Porque Flor. aparte el doble clic de eso puede ser 4 horas. O Tal sea. cual. Bien, entonces ya tenemos que ir cerrando. Yo te voy a pedir que me firmes el libro. Por favor, No encantadísima. sé si tiene una lapicera. Feliz y Ahora encantada. conseguimos Ahí ahí Te atrás. agradecemos. Si querés venir todos los jueves. pero, No, muchas gracias, me pone muy contenta. A mí me encanta escuchar todo, la primera parte del programa me Bien. encantó y me informé un montón y... nada, y para la próxima nos decís quién es narcisista y quién es egoísta. Pues ya seguramente. Así que bueno, te agradecemos la participación. Gracias por venir a Paritarias Libres y nos vemos la próxima. Buenísimo, claro. Gracias, que sí. Flor. Gracias, chicos. Bueno, ya con